tal? Esto es El Alquimista, una forma diferente de entender la realidad y las cosas que nos pasan. Hoy vamos a tratar un tema que está directamente vinculado a lo que es la violencia de género. Hoy vamos a hablar sobre qué es el machismo y por qué los hombres machistas maltratan a las mujeres. Para eso vamos a comenzar directamente por la definición que les doy sobre el machismo. Y esta es la siguiente. El machismo es un estado alterado de la conciencia que padecen muchos hombres frustrados por no poder ser ni sentirse machos o masculinos. Lo vuelvo a repetir por si lo quieren anotar. El machismo es un estado alterado de la conciencia que sufren muchos hombres frustrados por no poder ser ni sentirse masculinos o machos. Claro, lo que pasa es que para entender qué es el machismo tenemos que empezar primero por el principio y entender qué es un hombre macho. Y para eso les voy a dar una definición biológica, básica, simple y elemental. El macho es todo ser vivo, animal o vegetal, que es de sexo masculino. Por eso, para entender qué es el macho, simplemente el hombre macho es un hombre de sexo masculino y el que tiene interés por las mujeres. Y algo que es muy importante aclarar es que el hombre de sexo masculino siempre ha tenido muy buenas relaciones con las mujeres. Siempre ha tenido muy buenas relaciones humanas, personales, sociales, obviamente íntimas. El mundo está basado en la relación del hombre con la mujer. Así que es muy importante tener en cuenta que el hombre masculino quiere a la mujer, la necesita, la desea, la ama, la cuida, la protege y obviamente comparte su vida con ella. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que el hombre de sexo masculino, además de tener muy buenas relaciones humanas, personales y sociales con las mujeres, no tiene ningún tipo de conflicto en contra de los otros hombres que no son de sexo masculino, como ser por ejemplo los gays, los travestis, transexuales, homosexuales. O sea, el hombre, como cualquier persona que está en su propio eje, que está en concordancia en lo que piensa, lo que siente, lo que dice y lo que hace, es una persona que está, básicamente podemos decir, sana. Y esa persona que está sana interiormente no va a tener ningún tipo de conflicto con ningún otro tipo de personas. Es muy importante tener en cuenta eso. Pero, por otro lado, el hombre machista sí es un hombre que tiene profundos conflictos internos y personales con él mismo. El hombre machista básicamente es un hombre que tiene conflictos mentales, emocionales y también sexuales, que los oculta o lo trata de ocultar. Una de las características principales del hombre machista es que es un hombre que está frustrado por no poder ser y sentirse macho o masculino. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los mayores problemas que tiene este hombre es que a medida que se relaciona o que intenta relacionarse con mujeres, sigue acumulando frustraciones e insatisfacciones, lo cual hace en él que se forme como una especie de bomba de tiempo. Entonces uno nunca sabe cuándo este hombre puede llegar a estallar y cometer una locura. El hombre machista tiene tres particularidades que es muy importante conocerlas y entenderlas. Una de esas particularidades es que este tipo de hombre se muestra como superior a los hombres masculinos. Es como si él estuviera en un escalón más alto, pero eso en realidad es una falsa imagen que la persona intenta dar para ocultar justamente sus limitaciones. Segundo punto a tener en cuenta es que el hombre machista obviamente descalifica constantemente a las mujeres y es agresivo y violento, pero con las mujeres. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer punto, también muy importante, es que los hombres machistas odian, realmente aborrecen a los otros hombres que no son de sexo masculino. O sea, odian y desprecian a los gays, a los travestis, a los homosexuales o a los transexuales. ¿Y por qué? Bueno, esto es una cuestión muy importante a tener en cuenta después, cuando uno analice cuáles son sus posibles conflictos internos, ¿no es cierto? Porque todo lo que uno rechaza, odia o desprecia, tiene algo que ver con algún reflejo que uno tiene dentro de uno mismo. Entrar a analizar ahora las causas y orígenes de los posibles conflictos internos que puede tener un hombre machista es un tema muy amplio, es un tema prácticamente imposible de tratar en un video corto de 10 minutos. Pero lo que sí quiero dejarles, aunque sea, para que conozcan, para que sepan muy bien, tanto las mujeres como los hombres, es cuáles son las características, las tres características más importantes sobre los conflictos internos que tienen estos hombres machistas. En primer lugar,
que es importante conocer y tener en cuenta, estos hombres tienen un profundo odio, rechazo, resentimiento o vergüenza con sus propias madres. Ese es un tema fundamental. Entonces, el problema es que como ellos no pueden expresar esos sentimientos, esas emociones que tienen con su propia madre, lo que hacen es trasladar todo ese cúmulo de energía, de angustia, de frustración y de insatisfacción hacia el resto de las otras mujeres, fundamentalmente obviamente sus parejas, que es a quienes descalifican y maltratan. Y muchas veces van a darse cuenta que las cosas que el hombre le grita a su mujer o a su pareja en realidad son cosas que quisiera decirle a su propia madre, pero que no se atreve. Ese es uno de los conflictos más importantes con respecto al hombre machista. En segundo lugar también está el conflicto de desamor o de frustración amorosa en la etapa de la adolescencia. Eso también es muy importante, es un segundo orden. Ahora bien, el tema del desamor o de una frustración en la etapa de adolescencia es algo que nos puede ocurrir a cualquiera, que uno ame a alguien y que esa persona no te ame. Por supuesto que es un dolor muy fuerte, lo que pasa es que hay un componente social y cultural muy fuerte y que diferencia en ese caso a los hombres de las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando una mujer sufre una decepción amorosa a su edad adolescente, 15 años, 17, la mujer llora, y eso es importante. La mujer, por más que le duela, que tenga el sufrimiento, lo va descargando a través del llanto. Y es sabido que obviamente los hombres no lloran porque nos enseñan a no llorar y a no mostrar nuestros sentimientos y emociones. Por otro lado, las mujeres también hablan, o sea, lo cuentan, lo expresan a sus amigas, a personas conocidas, y de ese modo también, a través del llanto y a través de la palabra, la mujer se va descargando de todo ese componente emocional que le tocó vivir. Pero el hombre obviamente tampoco cuenta ni habla sobre sus emociones. Imagínense ustedes en un grupo de fútbol que un hombre cuente que quiere a una mujer y que esa mujer no lo quiere, o que cuente que su novia lo engañó con otro hombre. Al contrario, en lugar de ayudarlo y apoyarlo, sería la burla de todo el grupo, porque lamentablemente nuestra cultura y nuestra sociedad nos indicó lamentablemente esas características para los hombres, para ser cerrados. Lo que pasa es que si se le enseña a una persona a ser cerrada, obviamente todo lo que esa persona siente y vive y experimenta lo va a guardar, y eso es lo que después genera una bomba de tiempo. ¿Qué pasa? Cuando el hombre quiere relacionarse con mujeres, obviamente a lo largo de su vida, y tiene esa ancla de angustia y de frustración en su interior, después lo que hace es repetir lamentablemente un caso peor que el otro, más frustraciones, más angustias, y eso obviamente también es lo que hace que la persona en algún momento estalle o refleje maltrato hacia sus otras parejas. Y el punto 3 también es muy importante, por eso digo, son los 3 puntos básicos y fundamentales que hay que entender por qué o cómo se compone un hombre machista, ¿no es cierto? Están las indefiniciones sexuales, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque hoy, desde hace aproximadamente 10 o 15 años, está todo aceptado y una persona puede no elegir, en realidad puede mostrar lo que siente y lo que desea, pero antes no era así. Hace más de 5.000 años que estamos encerrados en una estructura en donde todos estos sentimientos, emociones que muchas personas tienen, que muchos hombres tienen, tenían que ser ocultados. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Uno está escondiéndose lo que siente, y por una costumbre social, el hombre lo que va a intentar hacer es relacionarse con las mujeres, obviamente. Pero ¿qué pasa? No puede hacerlo. Por más que intente relacionarse con mujeres para tener una vida como aparentemente nos han enseñado que debe ser lo correcto, ese hombre desde su interior en realidad está rechazando todo eso porque no es lo que siente. Y esa también es una causa fundamental de poder entender por qué muchas personas van generando y van creciendo en su interior ese estado de bomba atómica que en cualquier momento puede estallar. En cuarto lugar, hay uno que es importante porque muchas veces me ha tocado hablar con mujeres y escuchar este caso y poder analizarlo, que es el caso de los hombres mamengos. ¿Qué es un hombre mamengo? Al menos acá se refiere a los hombres que aman en exceso a la madre.
Son hombres que tienen a la madre por encima de todas las mujeres y obviamente también por encima de sus parejas. Este tipo de hombre también es agresivo, pero por sobre todas las cosas, el hombre que ama a su madre es mayormente descalificador de las mujeres. ¿Por qué? Porque la esposa, la novia, lo que sea, nunca jamás va a ser como la madre, ni va a hacer las cosas mejor o igual que lo que hace la madre. O sea, cuando la mujer le hace una comida al hombre, dice, está rico, pero mi mamá lo hace mejor. Si le plancha la ropa, mi mamá la planchaba mejor. O sea, siempre es constantemente ese tipo de descalificaciones estúpidas, porque realmente son así, pero que el hombre lo siente. Este tipo de hombre sí, digo, es perjudicial para la mujer, pero yo lo pongo en un cuarto orden porque realmente no tiene nada que ver en cuanto a peligrosidad con los 3 casos anteriores. Los 3 casos anteriores calan muy fuerte, calan muy hondo y son el origen de muchos conflictos de los que estamos acostumbrados a ver como noticia en la televisión y por los hechos que ocurren. El conflicto de la violencia de género es un tema muy amplio que requiere ir conociendo y tratando muchos puntos y muchas partes por separado. Hoy la idea era explicarles qué es un hombre machista, o sea, qué es el machismo y por qué el hombre machista maltrata a las mujeres. En los próximos capítulos o videos cortos voy a explicar otros temas que son obviamente muy importantes, que es por ejemplo, cómo poder ayudar a estos hombres a que se sanen a sí mismos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver en televisión, en los noticieros, que la gente pide justicia para que estos hombres vayan a la cárcel y etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso nunca va a solucionar el verdadero conflicto de la violencia de género. Para eso hay solamente 2 posibilidades para solucionarlo de verdad. O a estos hombres se los mata definitivamente o se los sana. No hay otras posibilidades. Por eso quiero compartir en próximos videos cuáles son las formas, las posibilidades de que estos hombres se concienticen de cuál es su verdadero conflicto interior y se animen a resolverlo. También otro tema muy importante en la violencia de género es analizar las campañas que se hacen, las campañas en contra de, porque hace ya más de 30 años que vienen haciendo diferentes campañas en contra de la violencia de género, para evitarlo, para reducirlo, y obviamente lo que se ha visto es que esto no dio resultado. Entonces vamos a ver por qué estas campañas no han dado resultado, y una vez que entendamos realmente cuál es el componente que se maneja detrás de todo esto, cuál es el componente psicológico y emocional de las personas, vamos a entender cómo podemos hacer campañas educativas, televisivas, periodísticas, que sí sean efectivas para reducir este tipo de conflictos de violencia de género. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy, nos veremos pronto. Chao.